Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de tener la última parte de Timoteo capítulo 3, quiero pedirles que oren por Carolina y David. El próximo domingo en la noche ellos estarán siendo restablecidos como miembros de esta iglesia. Entonces les voy a pedir sus oraciones por ellos, hermanos, para que el Señor afirme todas aquellas verdades bíblicas que fueron puestas en sus corazones, el deseo de hacer la voluntad de Dios y de ser fieles en todas las cosas. Entonces que oren por Carolina y David para el próximo domingo en la noche. También para el próximo domingo en la noche deseo que ustedes, o más bien durante la semana, los que tienen la Constitución en sus casas, pueden levantar la mano los que tienen la Constitución en sus casas. Pues la mayoría la tiene, ¿verdad? Hay una parte de la Constitución que se refiere al establecimiento de pastores, ancianos y todo. Hay una sección. Que la lean, por favor, porque vamos a estar hablando de ello. Vamos a adelantarnos un poquito, dado que estamos tratando este tema, para tener más fresco nuestro entendimiento y poder ya de una vez definir algunas cosas. Les animo entonces a estudiar estas cosas para el próximo domingo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3. Estos dos domingos les he hecho estar aquí más de una hora, los domingos en la mañana, en uno bastante largo, y también este domingo creo que pasé un poco más de una hora. Entonces el día de hoy vamos a hacer como todo lo contrario. Ya terminando vamos a hacer algo corto. Muy importante para que tengan en sus mentes qué es lo que vamos a hacer. El próximo domingo en la mañana vamos a hablar de las responsabilidades de la iglesia a sus pastores, y el domingo siguiente, que sería el, creo que 12, me parece, vamos a estar hablando acerca de los diáconos, tanto en el culto de la mañana como en el culto de la noche. Entonces, para que tengan una idea de qué es lo que vamos a estar teniendo ya en esta última parte. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 3. Voy a leer para ustedes de los versículos del 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición sobre este estudio. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu bondad y misericordia al permitirnos en la mañana estudiar tu palabra, y ahora volver de nuevo y tener esta última parte. Señor, guíanos para que seamos llevados a tu verdad, que sea a través de tu Espíritu Santo, que seamos convencidos de lo que está aquí enseñado. Padre Santo, te pedimos por el liderazgo en tu iglesia, aquel que tú has establecido. Pido que tú levantes siervos para tu honra y para tu gloria. Tu iglesia, la cual compraste con tu sangre preciosa. Gracias por los que han venido en esta noche. Te pido que bendigas de una manera especial, Señor, sus corazones por tu palabra, en Jesucristo tu Hijo. Amén. En la mañana nosotros terminamos hablando de, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y nosotros hablamos de este gobernar que significaba cuidar, dirigir y cuidar.
dijimos que para el que anhela el obispado es una ventana para la iglesia. ¿Cómo cuidará la iglesia? ¿Cómo sabrán? Esa ventana es su propio hogar. Si ustedes entran en una casa, abren la puerta y ven aquella casa con un desorden, tirados cosas por acá y cosas por acá, y todo hecho un desorden, de ¿qué está pasando aquí? ¿No hay orden? Pues un hogar demuestra, tanto en el cuidado como en la dirección, que un hombre sea fiel a Dios y por lo tanto puede considerarse como un buen siervo para cuidar de la iglesia del Señor. Dijimos que los hombres no deben rehuir el mandato de ser líderes de sus hogares. Es una responsabilidad para ellos dadas de cuidar de sus esposas. ¿Cómo les dirigirán? Con amor, sacrificialmente. No es aquel que impone su voz más fuerte, que da golpes, sino es aquel que ama a su esposa. ¿Y qué hace su esposa al ver que su esposo le ama? ¿Qué hará? Sujetarse a él. Este es el mandato para las mujeres. Dijimos también que gobernar bien su casa tiene que referirse también al cuidado de la casa en cuanto a las cosas necesarias. Uno que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Esas fueron las palabras de Pablo. Entonces, dijimos que en aquellos casos que hubiese hombres casados en la iglesia, debemos ver cómo él gobierna y cuida su hogar. Pero tampoco limitamos esto a hombres casados, pues Pablo y Timoteo eran hombres solteros, hombres que no tenían familia, y fueron hombres usados por el Señor. Hombres solteros también tienen la responsabilidad de cuidar de sus familias y proveer un buen ejemplo. Para ellos. Dijimos también que ese gobernar tiene que ver con los hijos. Y hablamos de que no necesariamente los hijos de un obispo o de un anciano deben de ser creyentes, pues la salvación es de Dios. Es un acto soberano de Dios, de quien depende de la voluntad de Dios. Se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los padres no tienen ese poder. ¿Quién puede hacer? Yo a veces me frustro con Barry. Barry es el perro del hermano, el mejor hermano Steve. Barry, siéntese, y sale corriendo. No puedo hacer que mi perro me obedezca. En ocasiones le agrada obedecerme. Cuando voy con un plato de sopa en la mano. Nosotros no podemos hacer muchas cosas en esta vida, dominar aquí o hacer allá, cambiar esto o cambiar lo otro. Me pregunto, ¿cómo cambiaremos un corazón? Eso solo lo puede hacer el Señor por su Espíritu. Ninguno puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, nadie. Yo no puedo cambiar un corazón, solo Dios. Por eso rogamos al Señor que Él cambie el corazón de nuestros hijos. Y clamamos al Señor por eso. Por eso no podemos decir que, según 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6, que sea algo obligado que los pastores tengan hijos creyentes, pero sí que no sean hombres o mujeres acusados de disolución, que significa una palabra en libertinaje, en la vida que ellos quieran, sino que ellos vivan en sujeción y honestidad. Mientras estén en este hogar, bajo este techo, ustedes no pueden hacer lo que quieran. Viven bajo estas reglas y deben de tener temor a Dios. Y el padre debe ser responsable. ¿Qué es lo que dijimos? Un hombre ejemplar, un hombre que no se diga, ese hombre nunca amonestó a sus hijos. Que no digan posiblemente como en las calles,
cuando veían a Absalón. Ay, es que su papá nunca lo amonestó. Por eso él es así, Absalón. Que no digan como Elí. Ofni y Fines se acuestan con las mujeres del pueblo. Toman las ofrendas, lo más gordito es para ellos. Sabiéndolo Elí, y no hacía nada. Que no se diga de eso, de ustedes, padres. Hijos, si sus padres les han criado en amonestación del Señor y en disciplina, están obligados a sujetarse a sus padres y obedecerles. Mujeres, sujetarse a sus maridos. No es un doble liderazgo. Dios ha dado ese liderazgo a sus esposos. Que gobiernen bien su casa. Ellos podrán gobernar la iglesia. Esos hombres podrán gobernar la iglesia. Y ahora nos encontramos en el versículo 6. Dice, no un neófito. ¿Sabe que no encontré esta palabra en otro lugar de la Biblia? La estuve tratando de buscarla y no la encontré. Si alguien me puede decir si está en otro lugar, o tal vez el hermano Eduardo en sus estudios de griego, pero solo aparece aquí, neófito. Es una palabra interesante, ¿saben? Es una palabra interesante. Es una palabra que se refiere a los nuevos frutos. Neófito, neófutos. Como nuevo, frutos, fruto. Algo que está siendo sembrado, algo nuevo. ¿Recuerda la última planta que sembró en su casa en estos días? Eso. La plantita nueva que acaba de sembrar. Está recién, hay que cuidarla, hay que echarle agüita, hay que tenerla ahí a la par del sol, que le pegue un ratito, hay que estarle haciendo cariño. Es algo nuevo. Es algo nuevo. Un recién plantado. No ha madurado. Debe madurar. Debe madurar. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo aquí a Timoteo? No coloques a alguien nuevo como anciano. Eso es lo que le está diciendo. Un nuevo creyente no debe ser puesto como alguien para anciano, aunque tenga muchos deseos, aunque tenga mucho ánimo, es un nuevo creyente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un nuevo creyente? Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hace algunos días escuché de un compañero el siguiente ejemplo. Él juega en el trabajo fútbol y tiene un grupo ahí de amigos. Todos los amigos de él son personas que más o menos tienen la edad de él. Tienen la edad un poco mayor, entonces digamos como lo que llamaríamos aquí los veteranos. Como decimos aquí, los rellenitos, como hacíamos cuando los rellenitos contra las costillas, en los partidos en enero que hacemos la salida. Bueno, algo así. Sucede que él sale, él me cuenta, viera lo que nos sucedió. Nosotros ahí tenemos nuestro ritmo para jugar, pasamos la bola para aquí, para allá, hacemos jugadas despacio. Sí, allá va la bola, sí, aquí, vamos muy bien. Y pues dice, un día nos metieron a unos jóvenes en el equipo. Ay, viera qué desastre. Se pegaban unos carrerones y nosotros íbamos detrás y nunca los alcanzábamos. No, hombre, no nos sirve, nos mataron esos muchachos. Ellos con toda su fuerza y nos dejaron mal. Entonces mejor decidimos seguir nosotros con el grupito. Ahí nosotros jugamos a nuestro ritmo, ya sabemos cómo nos vamos a dar de golpecitos, así empujoncitos suaves, pero esos llegaban y quedamos por allá, dice. Nosotros viendo lo que está pasando, es muy interesante que Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia ya avanzada en edad. La Biblia nos dice en Hechos que Pablo estuvo con los ancianos de Éfeso alrededor de 3 años, enseñándoles directamente a ellos. 3 años.
tomó tiempo para enseñarles. Era una iglesia madura. Pero si nosotros vamos a Tito capítulo 1, nosotros no vemos este requisito. Es interesante, ¿sabe? Si nosotros vamos a Tito, nosotros vemos de los versículos del 6 hasta el 10, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No había nada de alguien que fuera neófito. Entonces Pablo se está refiriendo ahí a que ya había hombres ancianos en Éfeso. Y poner a uno nuevo con ellos, posiblemente iba a ser en ese nuevo decir, oh, me están poniendo aquí entre los grandes y entre los maduros. ¿Y qué haría ese? Envanecerse. Envanecerse. Pero en Creta no se menciona. Esa era una iglesia más joven y posiblemente todos andaban con un mismo nivel. Tal vez había uno que era más ejemplar que otro. Esos debía buscar Tito y establecerlos como ancianos. Alguien nuevo no es lo conveniente como nuevo creyente para ser líder. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice lo siguiente. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquellos que han de ser ancianos no pueden ser nuevos creyentes, sino personas que han crecido en la palabra de Dios, que tienen conocimiento de las Escrituras, que de una forma razonable pueden explicar las Escrituras y tener un entendimiento de todo el consejo de Dios. No significa que puedan explicar cada doctrina y cada cosa de una forma, bueno, sin ningún error. Debe ser un hombre retenedor de la palabra fiel. Y para eso se necesita tiempo. No puede ser una persona nueva. Pablo está advirtiendo contra estos que podían ser nuevos, que ellos podían ser engañados respecto a su talento y su inteligencia espiritual. En una ocasión llegó una persona aquí a esta iglesia, un domingo, y terminando el culto se acercó a mí y me dice, hermano, yo vengo de tal iglesia, estoy preparado en este momento para tocar el instrumento que usted me diga, ¿cuál voy a tocar? De una vez, así, no nos conocíamos, yo no le conocía a él, no sabía quién era, y ya quería, no puede ser así, no puede ser así. Envanecerse, dice que podría llegar a envanecerse. ¿Qué es esto? Tiende a inflarlo. Tiende a inflarlo, como algo lleno nada más de humo, que nada más es un momento. Falso sentido de espiritualidad. Un falso sentido de espiritualidad. Es lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Non neófito, no sea que envaneciéndose. Y venimos a una parte, dice, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué frase más interesante? Es interesante esta frase. Envaneciéndose caiga
en la condenación del diablo. Esa palabra condenación, qué interesante. Cuando pensé en condenación, hubieron varios pasajes que vinieron a mi mente. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y uno mucho que nosotros recordamos, Romanos 8:34, ¿quién condena? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? Y aquí este pasaje nos dice que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. En primer lugar, todo hombre sin Cristo está bajo condenación. Todo hombre sin Cristo está bajo condenación. Su propio pecado, su propia maldad ha hecho que esta persona esté bajo condenación, bajo la ira de Dios. Satanás podrá acusarle, pero no condenarle, porque él ya está condenado por su propio pecado, por su propia maldad. Entonces, ¿qué significado podría tener esta frase? Caer en la condenación del diablo. ¿Qué significa esta frase? Entonces, más bien debemos entenderlo como el juicio que Dios pronunció sobre el diablo. El juicio que Dios pronunció sobre el diablo. ¿Qué hizo Satanás? Satanás quiso tomar el lugar de Dios. Eso quiso hacer él. Su nombre, Lucifer, lucero de la mañana. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 28, versículo... Ezequiel 28. Versículo 12. Ezequiel 28, 12. ¿Quién era este? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, hay algo que hizo este ser creado por Dios. Este ser quiso tomar el lugar de Dios, él quiso enaltecerse y dice que se halló maldad en su corazón. Versículo 15 nos dice de esa maldad. Y versículo 16 nos habla de ella, lleno de iniquidad. Si nosotros vamos a Isaías, capítulo 14, vamos a confirmar esta
enseñanza que está acá. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres al Seol, a los lados del abismo. Dios mismo se encargó de humillar a Satanás. Solo hay uno que puede tener gloria y ese es nuestro Dios. Solo hay uno que puede ser exaltado y honrado y ese es nuestro Dios. Él quiso enaltecerse, quiso envanecerse, llenarse de orgullo, su maldad. Esa misma maldad puede pasar en una persona nueva. Llenarse de orgullo y decir, mire, yo estoy aquí entre los grandes, apenas he estado comenzando a asistir y ya soy anciano, imagínense. Puede haber orgullo en su corazón. Y una persona así puede ser un mal para su propia vida espiritual y para la vida de la iglesia. Y es algo difícil y ha sucedido. Ha sucedido. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios se encargará de derribarlo, ya que Él se daña a sí mismo y daña a la iglesia. ¿Qué es lo que buscamos entonces? No un neófito. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Un hombre ¿cómo? Un hombre maduro. No necesariamente un hombre de 80 años, sino un hombre maduro. No significa que tenga muchas experiencias al cargo de iglesias, porque realmente lo que un hombre de Dios lo que necesita es la gracia de Dios y el poder de Dios. Pero no puede ser un hombre nuevo. Si nosotros vamos a Gálatas, vamos un momento al libro de Gálatas, nos cuenta un poquito acerca del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver, versículo 16. Dice, voy a leer 15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo, aún sabiendo lo que él sabía y lo que él conocía, ¿qué hizo? No fue inmediatamente y comenzó, sino que fue un hombre que habló con los apóstoles, que tuvo tiempo para estar aparte y meditar en aquellas cosas que el Señor le había hablado. Entonces no es una persona nueva, es una persona madura. ¿Por qué? Porque buscamos siervos humildes, siervos humildes. Eso es lo que buscamos en aquellos.
siervos humildes. Y eso no es algo de un momento a otro. Seguimos, hermanos. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y ahora iremos con el 7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto es una de las cosas más terribles que ha ocurrido en las iglesias, el testimonio. El testimonio. Yo doy gracias al Señor por las veces que me ha cuidado. Doy gracias al Señor que Él permitió que yo cambiara un trabajo que tenía hace muchos años, hace más o menos ya, tal vez unos 13 años. Yo realmente no andaba en borracheras, ni andaba en bailes, ni andaba en esas cosas. Pero era un lugar que se prestaba para eso. Se filmaban conciertos, teníamos que ir en ocasiones y yo era el técnico que alistaba el equipo, montaba las cámaras, preparaba el audio, revisaba que los equipos grabaran bien, de que todo trabajara bien. Yo no tenía que hablar frente a una cámara o decir algo, simple y sencillamente encargarme de que todo el equipo funcionara bien. Pero yo era parte de ese mundo, parte donde veía a jóvenes entregarse a los vicios. Tenía que asegurarme de que las máquinas funcionaran bien para poner música que ofendía el nombre de Dios. Y muchas veces me preguntaba, la gente me ve aquí, ¿qué pasaría si un día van a la iglesia y me ven ahí? Y aunque yo no andaba haciendo algo mal, no era un lugar correcto, no era el mejor lugar. En esta comunidad, ¿habría algo por lo cual le pueden acusar a usted? Decirle, yo a usted lo vi en media calle, gritándole a otra persona palabras deshonestas. Le vi golpeándole. Usted hizo un negocio conmigo y me engañó, porque me vendió algo que estaba malo diciéndome que estaba bueno. Me cobró un precio de más. Yo le he visto a usted andar con mujeres, siendo usted un hombre casado. Le he visto entrar a bares, salir muy tarde. Testimonio, reputación pública, testimonio de los de afuera. ¿Qué significa? Que es algo obvio. Su testimonio visible. Las personas pueden certificar, mire, no, yo a esa persona le conozco como una persona honesta. ¿Podría usted firmar eso? Claro que sí, yo podría afirmar que esa persona es una persona honesta. Testimonio, eso es testimonio, certificar. Cuando nosotros damos testimonio de Cristo, estamos dispuestos a decir y afirmar, sí, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Y si es necesario firmarlo, yo lo firmo. ¿Qué opinión tienen los de afuera de usted? El día viernes, como ustedes saben, estamos próximos a elecciones de alcalde. El próximo domingo será eso. Yo espero que ustedes estén aquí el domingo, Día del Señor, y si el tiempo tal vez en la tarde o pienso que en la tarde, porque en la mañana a veces es un poco difícil, a no ser que usted se levante muy temprano y esté ahí a primera hora. Entonces el día viernes yo asistí a donde estaban varios de los candidatos a alcalde en San Rafael de Heredia, y estaba ahí, y habían los candidatos, y cada uno hacía una exposición, y uno de ellos fue, no podemos decir acusado, pero sí se le preguntaron sobre ciertas situaciones cuando él fue alcalde de esa municipalidad.
El asunto era serio, estamos hablando de 130 millones de colones que él estaba cobrando a la municipalidad. Entonces él sacó una carta y dijo, mire, eso no es por esto y esto y esto y aquí y allá y eso que andan diciendo. Bueno, oiga, quedó entredicho. Quedó en entredicho si él realmente podría ser un buen alcalde o si no podría aprovecharse de esas. Es que algunos creen que usted va a ser alcalde porque quiere recuperar esa plata. Como que no hubo mucho crédito. Habló muchas cosas muy buenas. Viera que un programa ahí excelente. Pero eso que pasó bajó todo su credibilidad. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En descrédito, que no sea creíble. Debe ser creíble lo que él dice. Romanos capítulo 2, versículo 17. Tenemos a el pueblo de Israel, aquel pueblo de Dios. Romanos 2:17, el pueblo a quien fueron dadas las promesas. Dice capítulo 2, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios, en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, que el nombre de Cristo no sea blasfemado por causa de ustedes. Que su testimonio de Cristo sea verdadero, sea fiel. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Y para terminar, Tito capítulo 2, versículos 5 al 8. 2. Voy a leer desde el 7, 2:7. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Somos responsables por mantener un testimonio ejemplar. Parece muchas veces
que en la calle saben más de nuestras vidas que lo que saben en nuestras casas. Nosotros en el trabajo a veces hacemos bromas, ¿sabe? A veces hacemos bromas con los compañeros, porque cuando hay una actividad donde tienen que ir todos y algunos tienen que ir con su esposa o esposo, hacemos bromas. Porque en el trabajo es una cosa, pero cuando anda con su esposo, no habla ni dice nada. Es como decimos, parece que anda en romería. No dice nada, se ve como, pero en el trabajo es otra cosa. Entonces hacemos bromas. Un cristiano, alguien que anhela el obispado, no puede ser así. El mismo hombre que está en el trabajo, el mismo hombre que está en la universidad o el colegio, es el mismo hombre en todo lugar. ¿Por qué? Porque si no es un hipócrita. Es un hipócrita. Satanás, como hablamos, buscará su mayor trofeo en el pastor, ¿sabía? Si Satanás tiene su mira contra el rebaño, y él buscará dónde está el pastor para darle. Porque si él sabe que le da al pastor, las ovejas serán dispersadas. La última parte de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En descrédito, porque Satanás está aprovechando cualquier oportunidad para el descrédito. Ronnie y Álvaro son testigos de lo que yo voy a decir. Ahora que andábamos en Nicaragua, en San Juan del Sur, fue muy doloroso para nosotros escuchar lo que pasó en la iglesia ahí. No pudimos o no indagamos mucho en cada detalle, pero sí nos dimos cuenta que la iglesia era muy reducida y no era así antes. Entonces preguntamos qué pasó. Uno de los pastores ya no está, que estuvo ahí. Parece que tuvo un problema familiar y aún con otra mujer. Y eso se regó por todo el pueblo de San Juan del Sur. Aquella iglesia en estos momentos no es muy creíble por esa situación que pasó de un hombre de Dios cayendo en adulterio. Descrédito. Satanás aprovechará eso para poner lazo. No le dejará crecer, le hará tropezar. ¿Por qué? Porque su deseo es burlarse de los hijos de Dios. Y quiero hacer una cosa importante. Quiero decir que los creyentes y los hijos de Dios serán acusados. Serán acusados. Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y aquí está lo interesante: mintiendo. Porque si ellos lo están diciendo con la verdad, ahí tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. Sí, el mundo hablará de nosotros, hablará de nuestra vida, pero lo harán mintiendo, no diciendo la verdad. Pero cuando dicen la verdad, nuestro testimonio no será creído y el nombre del Señor Jesucristo blasfemado. Nosotros hemos visto en 1 de Timoteo, capítulo 3, de los versículos del 1 al 7. Hemos visto cómo Pablo le indica a Timoteo qué debe mirar en aquellos hombres que han considerado ser obispos, que tienen ese anhelo. Le ha dado una serie de requisitos y nosotros debemos de ver más el carácter piadoso de estos hombres que sus habilidades. Sí, debe tener la capacidad y apto para enseñar. Pero recordemos que esto es algo también que crece día a día. La primera vez que el Señor me permitió hablar de su palabra, pues no lo hice muy bien. No lo hice muy bien. Gracias al Señor me ha permitido ir avanzando y me considero aún
muy, muy malo, y a veces enseñando, creo que a veces no hago lo que yo debiera, quisiera hacerlo, y pido al Señor. A veces pregunto a mis hermanos, a veces mis hermanos me corrigen en ciertas cosas. Pero lo que más debemos evaluar es el carácter piadoso de esa persona. Y nosotros debemos de pedir al Señor que abra nuestros ojos a esos, para no poner más cosas o menos cosas. Que nos fijemos en la palabra de Dios por esos hombres. Porque nosotros podríamos estar muy ilusionados por la imagen de un hombre. Si nosotros recordamos, el pastor de la iglesia de Éfeso fue Pablo. Fue Pablo. ¿Quién era Pablo? Oh, su presencia era muy importante. Muy, muy importante en las iglesias. Podía hablar varios idiomas. Podía entender las escrituras de una manera como ningún otro. Un hombre retador. Una vez vino un hombre y le puso como algo en sus manos. Quiero llevar los Hechos 21:13 para no parafrasear. Hechos 21. Hechos 21. Ágabo, versículo 10, un profeta. Entonces él viene a Pablo, versículo 11, viniendo a veros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis? Llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Un poco atrevido, valiente. El Señor ya le había dicho que tenía que ir a dar testimonio delante de reyes. Pero un hombre atrevido. Pero ahora se encuentra con Timoteo. ¿Cómo era Timoteo? La Biblia nos dice que él era un joven. Joven de 35 a 40 años. No era un joven de 18 años. Era un joven. Pueden sentirse todos los hombres, la mayoría aquí jóvenes, ¿verdad? Pero saben, Timoteo era un poco tímido. Era un poco tímido. Si nosotros vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es posible pensaban que Timoteo era un hombre un poco tímido por las palabras que Pablo le está hablando a él. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, sé valiente, esfuérzate, anímate, sé ejemplo. Y nosotros nos podemos poner como Samuel. Aquí está el elegido de Dios. No mires la apariencia, yo miro el corazón. Hermanos, que Dios levante a su siervo y que Dios nos dé a nosotros discernimiento para reconocer a los hombres de Dios y orar por ellos. Todos nosotros, hermanos, nos quedamos cortos en estos requisitos, ¿sabe? No hay un pastor que pueda decir en verdad, yo los cumplo perfectamente. Sería un mentiroso. No hay. Personalmente para mí ha sido un gran reto. Yo creo que el hermano Noble Bater hizo bien al aconsejarme, vuelva a darlos usted. Yo le iba a pedir que lo hiciera.
pero délo usted, porque yo he sido el primero que he sido enseñado de nuevo por la palabra de Dios, y me falta mucho, y yo les pido que oren por mí para ser un buen ejemplo. Me falta mucho, débil, lucho con muchas cosas, y que Dios les dé sabiduría y nos dé sabiduría en aquellos hombres por los cuales rogamos a Dios. Oremos, hermanos, en esta noche.